que llegan estas elecciones que ahora están previstas para el mes de mayo. Hablábamos del contexto internacional, una nueva realidad política, una nueva forma que de alguna manera está privando intereses distintos a lo que, bueno, parece la diplomacia, ¿no? Vemos a un Donald Trump hablar de, bueno, de que va a tomar Groenlandia, que va a tomar ya no es el Golfo de México, ahora es el Golfo de América y el Canal de Panamá, es decir, donde los intereses estratégicos en otros temas distintos a lo político están privando, y en el caso particular de Venezuela, bueno, han dicho que es absurdo comprarle petróleo a nuestro país porque ellos tienen más energía y que están estudiando el tema Chevron. Todo esto, por supuesto, en paralelo al tema de las deportaciones, que es uno de sus grandes intereses, pero que, como mencionábamos en la parte anterior, obliga a todos a replantearse el escenario político. Y en particular Venezuela, frente a esta realidad, dice nuestra invitada, sale adelante con esta elección que llega precisamente en un contexto complejo para el mundo. Y en un entorno complejo para Venezuela, porque hablábamos del tema de la intención del venezolano de participar. Después del 28 de julio, muchos actores políticos dijeron, bueno, no se puede votar, el que vote no está con la gente, y todavía algunos hoy dicen que las elecciones que vienen son una farsa y que Maduro va a escoger sus rehenes, dicen en comunicados algunos dirigentes políticos. Y la gente, bueno, ¿qué opciones hay? Es al final el asunto de fondo, ¿no? La abstención o participar, y frente a eso hay una responsabilidad de todos de hacerle entender a la gente que el camino es votar. Bueno, es que la pregunta es, llegado a esta fecha, más de 7 meses después de las elecciones, si uno mira el contexto internacional, una de las grandes preocupaciones que yo tuviera si fuera líder de algún partido político, especialmente que ejerce oposición, es la sombra de la irrelevancia. Miren ustedes lo que le está pasando al presidente Zelensky en Ucrania, que ha caído en absoluta desgracia, tal vez porque se lo merece, ¿no? Me hago responsable de lo que digo. Bueno, porque una cosa es el pueblo ucraniano y otra cosa es la dirigencia. Tú no puedes mantener a un líder que pretenda mantener una guerra sin ningún tipo de opción. O sea, tú no tienes opción. Una guerra estancada. Entonces tú vas a mantenerlo, ¿por qué? Para una repartición de tus propias tierras, no puede ser. Y eso se ha sancionado duramente. ¿Y dónde están los recursos? También un mensaje, quien le quite dinero a Estados Unidos tiene que devolverlo. Entonces tú tienes ahí una oposición venezolana que, y te repito, me hago responsable de lo que digo, en el sentido en que uno, este año se desenmascararon muchas cosas. Una estrategia comunicacional que hostigó a todo aquel que tenía una visión crítica, ni siquiera diferente, crítica. Y entonces tú te das cuenta que había todo, digamos, un andamiaje lleno también de estrategia comunicacional y estrategia económica, con un poder económico, que es lo que tenían, para sostener un liderazgo, y ese liderazgo efectivamente no obtuvo el triunfo que esperaba. Entonces, en este momento la pregunta es, bueno, ¿y qué van a hacer? Claro. Porque el riesgo que corren es que sean irrelevantes. Entonces, y lo otro, la antipolítica. Te fuiste durante todo el año pasado y el año anterior a trabajar frente a una antipolítica, a destruir, a desconstruir los partidos políticos. Todo el liderazgo estaba bajo sospecha, todos eran unos sospechosos habituales. Entonces, en este momento te das todo cuenta. El que no esté conmigo es parte del problema. Bueno, porque esa visión, el que no está conmigo está en contra, o eres amigo o eres enemigo. Y los chinos le dirían sabiamente, mira, ni amigo ni enemigo, somos en potencia cualquiera de una de las dos cosas. Entonces, en este momento la pregunta es, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué le vas a ofrecer tú a esa, qué respuesta política le tienes tú a todo ese liderazgo regional? Tú tienes unos resultados del 2021, ¿cómo tú los vas a desaparecer? Por una agenda personal, te repito, con todas las distancias. Miren lo que está pasando en otras latitudes. Esa no es la respuesta, porque tú tienes una ciudadanía que tiene que activarse. Claro. Una cosa muy importante, el registro electoral y la participación. Eso no es un tema únicamente, o un asunto que se tenga que dirimir entre participación o abstención. Empezando que en Venezuela el voto es un derecho, pero aquí la abstención se ha visto como una estrategia de boicot contra el proceso electoral para deslegitimación.
Pero aquí lo que se tendría que entender es que ese registro electoral es lo que permite que ese registro sea un espejo de lo que será la Asamblea Nacional. Y eso es tal vez lo que uno tiene que destacar. La Asamblea Nacional debe ser una representación de la sociedad. Por eso es importante que el Consejo Nacional Electoral deje de estar en mora con la inscripción de jóvenes, con la inscripción y que haga una desagregar todos aquellos que están dentro del registro para ver dónde hay que hacer institucionalmente mayor esfuerzo para que se inscriba, porque repito, la sociedad debe tener una representación en esa Asamblea Nacional, que es tal vez la elección más relevante desde el punto de vista de la sociedad venezolana. Aunque lamentablemente la sociedad venezolana, salvo tal vez el escenario 2015, no ha visto la Asamblea con esa importancia, porque las elecciones parlamentarias siempre son de baja participación. Históricamente es una elección de baja participación. Bueno, peor aún, porque peor aún ¿en qué sentido? Es que en Venezuela no hay umbral de elección, ni tampoco tú tienes que tener un número determinado para ganar una elección, salvo en la adjudicación de cargos cuando vas en lista para los colegiados. Claro. Pero en todo caso, ¿eso qué quiere decir? Que haya la participación, 30%, 40%, eso no te deslegitima el proceso electoral. Y entonces, ¿qué quieres que se repita? O sea, ¿se repita que la elección del 2015 o te vayas hacia atrás? Y el gobierno, por su parte, también debe generar espacios de negociación, espacios de conversación, espacios para generar que todos los factores de la sociedad que quieran participar por la vía pacífica, democrática, y que deje de lado esa vía insurreccional o esa vía de mantener en una guerra. Mira repito, lo que está pasando. ¿Cómo es posible que tú quieras mantener la guerra a costa de una sociedad? Eso no se va a permitir. Claro. La guerra continuará, pero vamos por las vías de tratados de paz. Entonces, en Venezuela tú tienes una situación complicada. Bueno, entonces me dirían ahorita, tú lo que quieres es pasar la página. Bueno, de repente y tal, sí. O lo siguiente, es decir, lo siguiente que aprovechando ese reseteo internacional, bueno, en Venezuela logremos unos códigos distintos de relacionamiento político. Que se pudiera manifestar de qué manera, porque aquí tenemos una complejidad desde el punto de vista interno, y es que, bueno, el gobierno y el partido de gobierno es un solo bloque, pero la oposición es diversa. Y ojo, es sano. Evidentemente en la democracia es precisamente eso, la diversidad del pensamiento. Pero la oposición no es capaz de reconocerse entre sí como oposición. Es decir, en ese reacomodo internacional hay un primer problema, y es el hecho de que el mundo reconozca que en Venezuela la única oposición no es la que va a Noruega, a Barbados, a México, Dominicana, sino que hay otras voces. Bueno, yo de verdad pienso que esas voces que tienen un fuerte lobby internacional, para nada despreciable, no, en lo absoluto, yo entiendo la fortaleza que tienen, pero en este momento están sumamente cuestionadas. Y en este momento estaría habilitada la sociedad venezolana para mostrar una cara diferente, y ese es el reto. Tú no puedes seguir manteniéndote en algo escondido, dando instrucciones al país, que el país todo el tiempo persigue una ruta que no tiene un hasta el final. Entonces, por ejemplo, los partidos cuando salieron ayer de la plataforma unitaria, bueno, allí lo que están planteando, ahí no parece tampoco un punto y final allí pareciera que están dejando abiertas las posibilidades de participar con algunas condiciones, habría que ver cuáles son. Pero por otra parte, es que si no, la realidad va a ser aplastante, la realidad los va a aplastar, va a decir, es que ¿para qué vas a quedar? Si, ¿qué vas a hacer tú como partido político? Entonces, tú tienes que tu pasaporte y tu maletica para irte. ¿Qué vas a hacer en este país? ¿A qué te vas a dedicar? Si tu vida tú la has dedicado a la vida política. Entonces también hay que sincerarlo. Y entonces tú ves allí a que tienen un gran dilema. Oye, yo estoy amarrado con esto, pero soy incapaz de entender que al país hay que darle una solución y hay que desahogar ese
eso trancado, ese juego trancado que tenemos allí. Y el gobierno igual, el gobierno tiene que abrirse, el gobierno tiene que plantearse que una visión de la Asamblea Nacional plural, con diferentes factores, sea enriquecedor para el país, para los retos que tenemos. Claro, pero en ese sentido, y hablando precisamente de esa, bueno, de esa voluntad de diálogo que ayer habla la plataforma unitaria, bueno, el 28 de julio sigue siendo un tema como donde algunos se trancan, ¿no? Y lo ponen como condición, que el CNE está en mora con el país por no publicar los resultados mesa por mesa, pero bueno, la respuesta de eso siempre es a quien lo cuestiona, bueno, que no se puede pasar la página, pero lo cierto es que ¿cuál es el resultado de quedarse estancado en ese reclamo frente a, bueno, a la misma dinámica que va a avanzar? Porque estamos hablando apenas de las elecciones de gobernadores y de la Asamblea, pero viene otra elección y hay una serie de consultas y ya está caminando además el tema de la reforma constitucional. O sea, hay varios escenarios de participación que hacer frente a ellos. No, te repito, yo cada vez veo menos, el número va bajando, va disminuyendo, creo que cada vez es menos quienes se quedan atascados en algo que no tiene, digamos, sentido para la vida política del país. Bueno, que se planteen esa discusión, ellos se darán su propia respuesta. Nosotros estamos proponiendo, bueno, que la sociedad debe activarse, que la sociedad debe participar, que la sociedad no se puede quedar, digamos, durmiendo, que alguien le diga la resolución desde el punto de vista, no sé, espiritual de la fe. No. Aquí tienes que participar frente a un gobierno según el cual tú dices que hay que ponerle límite, y eso se logra es a través de la vía del ejercicio de la política únicamente, y a eso es a lo que no solo hay que volver, porque tal vez no vamos a volver a los mismos esquemas anteriores, sino a una sociedad que sería la utopía, a una sociedad más, esa Asamblea Nacional más fresca, con caras tal vez nuevas. Diversa, no estoy hablando ni de la juventud, ni de la edad, ni nada de eso. Estoy hablando de una gente que quiera un planteamiento y una propuesta de país viable. Eso es lo que se está pidiendo. Hay algunos planteamientos que se hacen en este sentido, que sea una asamblea más allá de los partidos que puedan representar sectores, que pueda abrirse a todos los campos, no que se reduzca la discusión de las organizaciones políticas. Bueno, pero es que las organizaciones políticas también quedaron muy afectadas, es que claro, todo quedó muy debilitado. Ojo, y tú te das cuenta que la sociedad civil sin una organización es una masa inerte sin expresión política. Entonces, eso fue lo que vimos, un desmoronamiento del sistema de partidos venezolanos dirigidos por un financiamiento, que eso es algo que el gobierno tiene que asumir, el gobierno no, el país tiene que asumir, no es un problema del gobierno, tiene que asumir que el financiamiento debe cambiar, el financiamiento no puede ser el que dirija cuáles son los partidos en ese ecosistema que existe en Venezuela. Claro. Porque si tú tuvieras un financiamiento y yo fuera a participar y yo te digo, bueno, pero tiene que haber un financiamiento para mí, no es lo mismo que me diga otra persona fuera del país si yo está bien que yo participe o que no participe porque no estoy alineada a sus intereses. Entonces, eso ha sido así. Les guste o no les guste, esa es la realidad, ese es el diagnóstico. ¿Cuál es la solución? Bueno, hay que cambiar eso, hay que cambiarlo porque también aventajó. Que y aventajó al que estaba en el poder. Se discutió el tema de la reforma de la ley de partidos políticos y de esta eliminación porque aquí se financiaron los partidos hasta el 99 y pasa en buena parte del mundo los partidos son financiados. Pero es que eso fue una decisión política inconveniente, lamentablemente. Eso hay que recordar lo que fue en el año 98, que fue una situación antipartido, y eso era la gran panacea, la gran solución, sacar a los partidos del CNE dentro del directorio que tenían voz, que no tenían voto, sacar a los partidos y al final todo eso implementado fue malo. Entonces ahí es donde tú tienes que decir, hay políticas que se deciden, políticas públicas, que tú decides que pueden ser muy buenas en el papel y muy malas en la implementación. Bueno, esa es una. Terminó generando un sistema de partido ficticio, malo, indeseable, y en este momento, bueno, tenemos una oportunidad de hacer unos ajustes para los valores democráticos, exactamente. Bien, vamos a revisar la participación de la audiencia, mensajes que tenemos acá a través de las redes sociales, en
el usuario @primera página GB. Ustedes recuerden que siempre pueden participar con nuestro usuario en Telegram. Giovanni Brizuela nos pregunta por acá, buenos días Carlos, pregúntale si va a haber cambios de residencia y nuevos ingresos al CNE, a ver si colocan operativos móviles. ¿Qué se sabe de esto? La entrevistada sabe algo desde Anaco, fiel televidente. Saludos a Suátegui. Sí, eso es importante, hacerle un llamado nuevamente al Consejo Nacional Electoral y decirle a los ciudadanos en Venezuela, el registro es permanente, usted pudiera inscribirse en cualquier momento. Solo siempre que está abierto. siempre está abierto, solo que para los procesos electorales se generan procesos especiales. Ahora, ¿qué hay que hacer con esos procesos especiales? Que sean amigables, que sean accesibles a los ciudadanos, que no me los pongas en un sitio donde el ciudadano no puede llegar y que haya, y repito, el cumplimiento en mora de muchos ciudadanos que se quieren inscribir y que de pronto pues esperan el momento del proceso electoral. Usted puede, yo le invito a que lo haga en cualquier momento, vaya e inscríbase. Claro, bueno, ahí es bueno y aprovecho la oportunidad que lo dice Giovanni, que es desde Anaco que nos escribe. Bueno, el asunto es la complejidad en el interior del país, porque por ejemplo Giovanni, si quisiera actualizar sus datos, tiene que ir de Anaco a Barcelona. Cierto. Y en Apure tienes que ir de Guasdualito a San Fernando, y eso es un viaje de 4 o 5 horas en distancia. Es la complejidad de que sí está abierto, pero es en un solo punto en todo el estado. Acá en Caracas es distinto. Por acá Manuel Salinas nos escribe, una de las causas de la suspensión de las elecciones también es motivado el conflicto interno dentro del PSUV. Por ejemplo, en Mérida hay 4 candidatos a la gobernación, ya que el actual gobernador no lo quieren los militantes del partido político. ¿Verdad? Bueno, tendría que opinar alguien del PSUV. Héctor González por acá, buenos días, saludos a la invitada. ¿No cree que el presidente Trump se la va a pasar 6 años persiguiendo a los migrantes y peleando con los tribunales estadales? Dice por acá. Yo creo que Trump viene a rescatar a Estados Unidos, que está en serios problemas desde el punto de vista de la hegemonía mundial. Se está encontrando un mundo multipolar que tiene enfrente a China, y mientras él estaba distraído subvencionando, apoyando una guerra que desde hace tiempo pues ya no tenía sentido de estar esa guerra. Por acá Jesús Jaime nos escribe, buenos días Carlos y a la entrevistada, hay una gran oportunidad en las elecciones venideras para que la oposición demuestre que ganaron las elecciones presidenciales con una participación masiva el próximo 25 de mayo, pero ya empezaron a demostrar su debilidad con el llamado a no participar. ¿Por alguna razón hacen este llamado? Bueno, hacen un llamado abstencionista. La pregunta es que cuando tú haces eso, ¿qué tienes para negociar? ¿Qué tienes para negociar? ¿Qué tienes? ¿Cuál es el poder que tienes para sentarte? Repito, con todas las distancias que hayan, señores, pero repito, usted tiene en Ucrania el problema ahorita de quién se me sienta en la mesa. De pronto se va a sentar Ucrania, lo que no se va a sentar es el actual presidente. Igual, ¿qué tienes para negociar? ¿Qué tienes? Entonces, tú cada vez te vas aislando como líder opositor, y cuando viene la negociación, tú piensas que el boicot te va a generar un interés. Déjame decirte que es lo siguiente: irrelevancia, y voy a estar con el que esté. Bueno, que eso no es democracia, es el juego político. Arturo Granados por acá, buenos días. Solo con ver la página del CNE de Ecuador y ver la página del CNE de Venezuela, uno ya sabe que no vale la pena votar, dice por acá. Juan Bautista también, buenos días, una sola pregunta. ¿Qué es eso? Tampoco así. O sea, uno tiene que defender, trata de ver, si no le gusta que eso sea así, proponga mejoría, pero claro, tampoco no cerrarle la puerta al voto. No le cierre la puerta a las instituciones. Juan Bautista Castellano, buenos días, una sola pregunta. Quienes invitan a votar, ¿qué van a hacer en el caso factible que Maduro realice una maniobra como las elecciones presidenciales? ¿Van a pasar la página y seguir votando? Bueno, que siga haciendo su tarea de boicot, pues, ¿qué le voy a decir? Claro. Siga allí apostando al negativo, apostando a lo... Yo no sé, yo le preguntaría muchas cosas, pero no es el momento. Por acá cerramos también con el usuario Luis Loyo, que nos envía varias preguntas. Dice que, pregúntele a la invitada si ella reconoce como oposición al grupo minoritario que obtuvo tan bajo porcentaje de votos en las pasadas elecciones. Bueno, como ¿qué me está preguntando? Es que no sé qué me está preguntando exactamente. Porque si estos partidos son la verdadera oposición, ¿no? Miren, a mí eso es la verdad. Mire, yo estoy tan decepcionada de tanta gente que yo conozco, que eran luchadores por la democracia y que veo que forman parte de esa estrategia, que entonces los puros, y ahorita uno se da cuenta que hay denuncias tan fuertes
que lo que son unos choros, unos chulos que han estado aprovechándose del dinero, que tuvieron, yo estoy tan decepcionada, pero se me pasa, porque como ese es mi objeto de estudio, yo lo que digo es, miren señores, aquí hay una cosa, aquí quien te ofrezca propuestas democráticas, uno va a estar de lado de eso y vamos a seguir luchando por esos valores. Ahora, si usted no defiende la democracia y usted lo que defiende es otra autocracia y usted lo que defiende es algo donde no se debata, donde no hay intercambio, donde usted se tiene que someter a lo que diga un liderazgo, mire, olvídese de eso, ese grupo yo no estoy ahí. Entonces, yo no le puedo aconsejar lo que yo a ese grupo, es más, los adverso definitivamente, porque estoy en desacuerdo con esas mentiras que se sostuvieron, que me parece una vergüenza, que hayan sostenido una mentira sostenida y hayan querido incidir en la voluntad de los ciudadanos. Entonces, primero que asuman su barranco, que asuman su responsabilidad, que le den la cara al país y entonces ahí nos entenderemos. Y también es bueno, ya nos toca cerrar lamentablemente para Luis Loyo, que habla de los partidos de oposición que sacaron ese porcentaje, recordar el tema de la primaria. Pues esto no es un asunto de este sector de la oposición, que sí, en efecto tuvo un bajo porcentaje en la elección presidencial, pero si se van a la primaria, el resto de los partidos tampoco. ¿Cuánto sacó Un Nuevo Tiempo? El resto de los partidos que participaron en la primera elección democrática, todos estos partidos tampoco. O sea, es un tema generalizado de los partidos de oposición. Pero hay lecciones aprendidas, o sea, pero usted tiene que entender, aquí había algo más importante incluso hasta que los propios partidos, que era la negociación. Aquí tenía que abrirse a una negociación, aquí tenía que haber amplitud, aquí no había un liderazgo que era el único que podía salir adelante. Aquí se trabajó desde la oposición en contra de los espacios de negociación, en contra de los espacios de diálogo, en contra de los espacios de hacer política. Entonces, eso es lo que conllevó a los resultados que usted tiene ahora. Y entonces una elección como esta, que es a nivel regional fundamentalmente, donde el liderazgo regional es el importante, usted tiene que rescatar esos espacios de encuentro, de debate, de intercambio de ideas. Entonces usted entienda, haga el trabajo de mirar en retrospectiva qué lo trajo hasta acá. Y yo le puedo apostar, y mire otras experiencias, vea Yemen, vea República Dominicana, vea cualquier otro país, y usted va a entender que en situaciones conflictivas los procesos electorales tienen que estar acompañados de procesos de negociación con todos los actores que están participando. Bien, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Egla González Lobate con nosotros esta jornada, 7 de la mañana con 26 minutos. Gracias, como siempre, a quienes participan en redes sociales. Bueno, se nos quedaron varios mensajes por acá sin leer. Luis Vargas, Eduardo Hernández, César León, Pedro Agnia, también Domingo Vides, Omar Gutiérrez. Gracias a todos los que siempre participan con nosotros. A esta hora, una nueva pausa. Fernando Jauregui con Ecoprácticas.